La palabra del Señor en ese pasaje bíblico de primera de Santiago, capítulo 1, verso 19, dice así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, bendiciendo, adorando tu nombre maravilloso y reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Padre celestial, toda situación que enfrentamos en la vida, reconocemos, oh Dios, que sin tu fuerza, sin tu ayuda, nada somos y nada podemos hacer. Por eso clamamos por nuestros hermanos que están enfermos, confiando en tu mano poderosa que se extiende para socorrerles. No solamente a ellos, sino también, Padre, los familiares que rodean a nuestros hermanos, que tienen que trabajar arduamente, que tienen que atender estas necesidades de ahí de frente, Señor, y necesitan, Padre, tu ayuda, tu fortaleza, y también requieren de nuestro acompañamiento, Señor. Danos fuerzas como iglesia para ser intercesores y también ayudadores. Padre, bendice a cada hermano que en esta mañana se encuentra en este santuario, como también bendice, Padre mío, a cada persona que se ha conectado, que está en este momento, Señor, viéndonos, y aún aquellos que quizás, Señor, más adelante, buscando algo que ver en la internet, se encuentren con esta experiencia de adoración y de predicación. Y que tú utilices estos medios, Padre, para impartir vida, fortaleza, dirección, Señor, instrucción que tanto necesitamos. Gracias, Padre, por los niños que también irán a su experiencia de adoración. Bendíceles, Señor amado, y a aquellos que han de ministrarle, úsales con poder y gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, pueden sentarse. Amados, les he leído un pasaje bíblico que seguramente usted anteriormente ha escuchado. Y la verdad es que en estos días me he concientizado de la necesidad, gloria al Señor, de repasar algunos temas que son importantes a la vida cristiana. Recuerde que una de las funciones que tenemos como iglesia es poder impartir una palabra que nos dé herramientas para manejar la vida cotidiana, la vida diaria, donde usted se desenvuelve, ya sea en el núcleo familiar, ya sea en el núcleo eclesiástico, es decir, en la congregación, ya sea en la interacción con su patrono, en el trabajo, sus compañeros de clase o de trabajo, o ya sea los vecinos, en fin. Necesitamos ser cada día orientados. Y cuando descubrimos a veces en el plano personal que a veces uno todavía está en pañales en algunas cosas, uno dice, Dios mío, si me está pasando esto a mí, ¿qué será con mis hermanos? Y la razón por la cual hoy les quiero hablar de este tema, y el tema de hoy es 2 oídos, 1 boca, claves bíblicas para la comunicación. Ya cuando uno lee el texto bíblico, ya uno comienza a recibir lo que el texto nos quiere expresar y tenemos entendimiento de lo que el texto nos quiere decir. Pero en estos días me pasaron algunas cosas que me concientizan de que todavía yo necesito crecer en mi capacidad de comunicarme. Estábamos haciendo una tarea de ayuda en un lugar y una persona interfirió un poco en el proceso que hacíamos. Lo hizo en una forma un poco, ¿verdad? Yo juzgo que inapropiada, reclamando algunas cosas. Yo entendía que sus reclamos no eran unos reclamos totalmente justificados, pero bueno, pero no era la forma que reclamaba, pero no era lo que reclamaba, era la forma en que lo hacía. Y yo traté, la persona que me acompañaba le habló, pero la persona seguía hablando y no escuchaba. Y yo creí que yo era el héroe de la película, ¿verdad?
Pues, pastor, al fin, le dije, no te preocupes, yo hablo con la persona. Pero, óigame, me resultó infructuoso también. O sea, no hubo técnica allí que, óigame, yo me enojé. Y yo comencé a sentir algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces estaba viendo que mis palabras no cayeron ¿verdad?, en la agresividad, pero entendí que me estaba como que medio descontrolando un poco por dentro. Entonces me di cuenta que aunque no le hablé nada incorrecto, no logré una comunicación efectiva con la persona. Claro, vamos a explicar que esto es un camino de doble vía. No se trata únicamente de una persona, son de las dos personas que están interactuando. Así que me quedé con un mal sabor en mi boca. Y cuando me fui a mi casa, después que pasó todo, que ¿verdad?, resolvimos el asunto, no con el vecino, sino lo que fuimos a hacer, me quedé pensando en cómo yo le hablé, qué debía haberle dicho. Y ahí comienzo a pensar, oye, si hubiese hecho tal cosa, si hubiese hecho esto otro, ¿verdad? Quizás la interacción hubiese sido más saludable, porque estaba hablando con alguien inconverso. Cuando pienso en esto, descubro que yo necesito aprender. Así que todo lo que le he contado es para decirles que descubro que todavía hay áreas que necesito madurar. Y la única manera de que uno madura en algo es cuando uno habla el tema, cuando uno trabaja el tema. Y yo pensé, si esto me pasó a mí, yo quiero, ¿verdad?, de alguna manera pensar que alguien también como yo pueda estar viviendo una experiencia de una comunicación que no sea nutritiva y saludable. Y ahí nace mi deseo de hablar del tema. Más adelante les cuento esta experiencia que pasó ese día también. De veras que ese día fue un día bien interesante, que también me hace ver la importancia que entre creyentes también trabajemos el tema de la comunicación. Así que parto de dos premisas. Número uno, que yo reconozco que necesito crecer. Si usted no recibe el mensaje, pues ya sabe quién lo está recibiendo. Y en segundo lugar, también estoy consciente de que muchos creyentes necesitan, al igual que yo, profundizar en este tema. 2 oídos y una boca. ¿Qué les dice eso a usted? Lo que la imagen señala es que hay que tener más capacidad auditiva o de poder escuchar versus el porcentaje de hablar. Así que por 2 porciones en una conversación de 3 porciones, 2 de las porciones deben ser ¿qué? Dedicadas a escuchar y una tercera parte a hablar. Bueno, les vuelvo a leer el pasaje bíblico donde Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Busqué ese pasaje bíblico en otra versión que me gusta muchas veces consultar, y es la versión del lenguaje actual, porque dice las cosas, ¿verdad?, un poquito más claras a la luz del lenguaje del español. Y dice en esa versión: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. ¿Les hace sentido esa versión? ¿Verdad que interesante? Así que vamos a mirar qué es lo que el apóstol Santiago nos quiere expresar con este verso breve que les he mencionado. Lo primero que quiero señalar del texto es la expresión por esto, mis amados hermanos, o en la versión actualizada, mis hermanos, pongan atención en lo que les voy a decir. En el texto griego, realmente la imagen o lo que presenta es un llamado a atender lo que se les va a decir. Así que es importante que entendamos que el apóstol Pablo quiere llamar nuestra atención sobre este tema, porque es un tema crucial. Lo segundo que podemos entender con esa expresión es que
el tema que el apóstol quiere hablarles posiblemente no era desconocido de los oyentes. Como yo estoy seguro que usted conoce o define muy bien lo que es la palabra comunicación. Así que el problema no es tanto de saber de la existencia o la importancia del tema. La razón por la cual posiblemente el apóstol quiere volver al tema y llamar su atención es posiblemente que algunos o habían olvidado un poco el tema, lo habían descuidado un poco, lo practicaban poco o necesitaban crecer en él, como les expliqué en mi caso. Entonces, por los motivos que sean, el apóstol tiene la necesidad de repetirlo. Por eso es que yo como pastor necesito volver a hablar sobre esto, porque yo creo que hemos hablado en otras ocasiones. Y si es para usted la primera vez, pues sirva este sermón para introducirlo en el tema. Así que el apóstol comienza a plantearles a ellos el tema y les he dicho que no era desconocimiento de información, posiblemente era la falta de aplicación de esos conceptos a su vida. Les decía que en ese día que les conté la historia inicial, me pasó también algo interesante. Y esta vez fue con un creyente, una persona que conoce al Señor. Y esta fue una interacción vía telefónica. Y la persona pues comienza a hablarme. Y comienza a plantearme el problema, la necesidad. Comienza a expresar lo que ella necesitaba o expresaba. Y yo entendí que había una validez en lo que decía. Así que escuché. Y como a la media hora o a los 40 minutos, porque oiga, me fue ahí, Usted sabe, ¿verdad? Cuando hay gente que coge el teléfono y que, oiga, me parece que es un monólogo. Y entonces yo le dije a la persona, permíteme decirte algo. Y casi le interrumpo. Y comencé a expresarle a ella o a la persona, ¿verdad? Unas palabras. Yo no tenía elementos para verificar lo que la persona me decía. Reconozco que había una validez en lo que decía, pero amados, en toda situación siempre hay dos caras de la moneda. Y uno no puede tomar como absoluto algo, y aunque uno no diga no creo en eso o dudo de eso, jamás diga esa palabra. Eso es desastroso en una comunicación. Sencillamente exprese que usted necesita verificar y que le va a atender como merece. E intenté hacer esto y comencé a centrarme en la importancia de que a pesar de lo que esté diciendo, la persona necesita una relación con Dios y que nada de lo que pueda pasarle a su alrededor debe interrumpir esa relación con Dios. Y cuando comencé a insistir en esto, entonces me cuelga la llamada. Bueno, yo pensé inicialmente, aquí la señal se dañó. Pero cuando miro mi teléfono tenía todas las rayitas bien en su lugar. Y yo sospeché que me había colgado. Pero bueno, para no creer o asumir lo que no puedo verificar, pues decidí verificar. Entonces dije, en vez de llamarle voy a mandar un mensaje. Le dije a la persona, mira, aparentemente se interrumpió la llamada. Qué interesante que fue en la parte mía, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que me contesta de inmediato. No, bueno, ese no que yo le puse de tono no está en el texto. Ve qué interesante la comunicación. Yo le puse un tono a algo que no tiene tono, como un mensaje escrito. Escribió, no, yo colgué. Déjelo así, fue la respuesta. Entonces, cuando yo miro esta experiencia a la luz del texto bíblico, entonces encuentro otra dimensión. En la primera dimensión que les conté, vi mi deficiencia, mi necesidad de crecer. En esta observo la resistencia de la gente a escuchar.
Si uno mira este incidente que le refiero ahora a la luz de la lectura bíblica, pues vamos a mirar lo que el pastor hizo. Bueno, el pastor escuchó, esperó y no se enojó. En el otro fue diferente. La persona que me habla, no escucha y se enoja. Eso sería la antítesis, lo contrario de lo que el texto quiere evitar. Lo que el texto quiere orientarnos es para que no lleguemos a ese extremo. Así que vean la utilidad de la palabra de Dios para llevarnos a entender cómo debe ser una comunicación que sea nutritiva, que ayude, que contribuya. Porque como les decía, la comunicación es una de doble vía, donde los elementos envueltos, dos personas que estén en ese proceso, ya sea textual o ya sea hablado o ya sea presencial, tiene que haber ese proceso de doble vía. Si yo escucho, la otra persona también debe escuchar. Si yo tengo un tiempo para hablar, la otra persona debe tener tiempo para hablar. Y ninguno debe concluir el proceso enojándose. Eso es parte de lo que el texto expresa. Y es un consejo que la palabra nos da para que podamos ser nutritivos en la forma en que nos comunicamos. Cuando hablamos de los componentes de la comunicación, y créanme, amados, este tema es un tema bien propio para un taller, donde haya la oportunidad de hablar ampliamente, de recibir respuestas, de que hayan quizás ejemplos que surgen de la misma audiencia que participa para enriquecer la experiencia. Pero yo no tengo el tiempo quizás, o quizás usted no asistiría a un taller como este, así que yo los atrapé aquí. Y como están cautivos ahí, tienen que quedarse sentados escuchándome, pues entonces, amén. Si alguien tiene problemas con la comunicación, no lo sabemos, manténgase calladito. Ya dije que yo tengo problemas con esto, así que ya hay un pecador aquí confesándose. Gloria al Señor. Porque muchas veces, ¿sabe lo que pasa? Y perdónenme que diga esto, o bueno, permítanme decir esto, es que a veces cuando se hacen talleres de esta naturaleza y se anuncia el tema, ¿sabe quiénes van? Usted se imagina, ¿verdad? Los que no tienen problema con la comunicación, que quieren aprender más. Pero si alguien tiene problemas con esto, hay cierta resistencia a poder admitirlo y poder llegar. Por eso es que yo aprovecho el espacio del sermón para hacer esto que estoy haciendo. Así que volviendo al punto, sabemos, los que manejan el tema de las comunicaciones o de la comunicación saben que hay unos elementos esenciales. La comunicación necesita por lo menos 5 elementos básicos para que se pueda dar. Alguien que le llaman en términos técnicos el emisor, que es la persona que inicia el proceso, la que comienza a hablar. Luego está el receptor, la persona que recibe el mensaje que se está hablando. El mensaje en sí consiste en lo que se quiere hablar, el contenido, la razón por la cual, los motivos que generan la conversación. El canal o medio representa la forma en que se entrega el mensaje, la forma en que se da ese mensaje. Y muchas veces no tiene que ser verbal. Todos sabemos que hay un lenguaje no verbal que se le llama mensaje corporal. ¿No le ha pasado a usted que usted habla con alguien y te está hablando y tú ves unos gestos y tú dices, pero ven acá, lo que yo observo no es compatible con lo que escucho? Y a veces el lenguaje corporal, dicen muchos, habla más elocuentemente que las palabras. Y por último está el contexto, que es decir, es el lugar o la circunstancia donde se entrega el mensaje. Y aquí muchas veces hay que tener cuidado, porque hay contextos que no ayudan a una comunicación, porque la pueden afectar, como vamos a ver más adelante. Ahora, mirando el pasaje bíblico de Santiago, de cerca el pasaje, vamos a ver cómo se ven estos elementos de la comunicación en el contexto que nos habla el apóstol Santiago.
En primer lugar, déjenme hacer una aclaración, porque si usted lee ese pasaje bíblico, allí Santiago está escribiendo a los creyentes de cómo debe ser su comunicación con los no creyentes. Así que estas palabras fuertemente van dirigidas a los cristianos para que manejen bien la forma en que le hablan a la gente que no es creyente. Y esto es importante. En mi caso particular, esto debió revelarme muchas cosas. De manera que habla de cómo un creyente debe tener una conversación con un no creyente. Pero yo pensaba anoche en casa que aunque esa es la realidad y el contexto real del pasaje, yo decía, bueno, pero los principios que gobiernan mi conversación con un no creyente deben ser iguales a los que gobierna mi conversación con un creyente o con cualquier persona. De manera que concluyo diciendo que lo que dice Santiago aplica a todo. ¿Se entendió eso? Y siempre hago esta aseveración porque yo sé que hay hermanos que les gusta leer la Biblia y les gusta leer los contextos. Y, el pastor dijo esto, pero no dijo esto otro. Así que con eso salvo mi responsabilidad de decirle que yo sé en qué contexto es que está Santiago hablando. Pero estoy argumentando y añadiendo que esto aplica a todas las conversaciones que tengamos, a todos los niveles que tengamos. Dicho esto, entonces vayamos a lo primero que Santiago dice. Ya dijimos que él le dice, hermanos, estén atentos, escuchen bien lo que les estoy diciendo. Lo primero que quiero que sepan es, sean prestos, prontos, dispuestos para ¿qué? Para oír. Estén prestos, dispuestos. Es decir, que la primera cosa que nos pide es que estemos dispuestos y ligeros, no a hablar. Usted a veces quizás ha visto personas que comienzan una conversación o se acercan para algo y ya comienzan a dar el consejo. No han escuchado todavía todas las implicaciones del problema y ya tienen una palabra que dar. Eso no es lo que dice el texto. Dice, escucha, presto a escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, hay algunas cosas que tenemos que señalar. En primer lugar, es una disposición que Dios espera de nosotros. Hay gente que les molesta que le hablen. Hay gente que prefieren que no le hablen. Bueno, pues si esa es su posición, permítame decirle que eso es incorrecto. Porque debe haber una disposición nuestra de escuchar. Y yo digo que esta disposición debe estar más presente en el tiempo que estamos viviendo. La gente está experimentando una cantidad de cosas que necesitan un oído de alguien que les pueda escuchar, donde puedan ventilar sus preocupaciones, sus temores, sus angustias, sus necesidades, sus peticiones. Y estamos tan ocupados muchas veces, y yo me incluyo a veces en esa lista de los ocupados, que a veces, ¿sabe? Cuando yo estoy haciendo algo, a mí me molesta que me interrumpan. Sí, sinceramente. Pero he tenido que trabajar con ese sentimiento, sobre todo en este tiempo, cuando he llegado a lugares a hacer algo y alguien me quiere hablar. Y yo con el geló ahí. Bueno, no. ¿Por qué? Porque hay que hacer esto, lo otro. ¿Y sabe qué he tenido que hacer? Literalmente, decirme, esto es importante. Lo demás puede esperar. Y he tenido que autodisciplinarme para no crear incomodidad dentro de mí. Claro, la persona no se da cuenta de esto, que eso lo manejo bastante bien. Pero he tenido que aprender que si me encuentro con alguien, no está en mi agenda el encuentro, pero Dios lo puso allí. Y he descubierto muchas veces que ha sido el Señor. Y si yo me resisto a esto, estoy privándole a la persona de una oportunidad donde Dios, y lo dice el texto más adelante, ¿sabe? Donde Dios está interviniendo. Y la iglesia tiene que ser sensible a esta situación que vivimos. Y tiene que tener capacidad para escuchar. Y mire como he dicho, tiene, categóricamente.
porque es lo que dice el texto. Amén. Así que hay que tener esa capacidad, ese deseo. Pero hay quienes entonces utilizan otros artilugios o maneras de escuchar, como por ejemplo simular que escuchan. Ya este hermano viene aquí a hablarme, déjame atenderlo, pero me está hablando y yo estoy ¿qué? Estoy pensando en las habichuelas, estoy pensando en lo otro, estoy pensando que se calle ya, estoy pensando que pase el tiempo y estoy simulando que estoy escuchando, pero no estoy escuchando. Otros hacen otra acción que es escuchar selectivamente. Están distraídos y esto les interesó y aquí se detienen un poquito, pero después y escuchan lo que quieren escuchar. Hay otros que lo hacen con atención y ya aquí estamos hablando de algo muy importante. Escuchar con atención es la persona que se conecta, que se sincroniza en la conversación, que muestra la capacidad de escuchar y de detener los ruidos externos, como les decía, decir, yo tengo que concentrarme en esta persona que me está hablando y evitar aquellas cosas que me puedan distraer. Por ejemplo, muchas veces yo he tenido que a una persona se me acerca y decirle, ¿sabes qué? Vamos a movernos de este lugar. Ya sea porque hay mucha gente que está pasando, ya sea porque el tema, porque hay personas que están tan desesperados que le hablan a uno y a veces van a decir cosas muy serias. Así que yo siempre soy cuidadoso de decirle, mira, vamos a movernos de aquí, vamos a ir a tal lugar. Si no podemos hacerlo, ¿qué te parece si nos vemos a tal hora, a tal día, en tal lugar? Para darle un tiempo de calidad. Otra cosa que tenemos que aprender a hacer para escuchar con atención es cuidar los pensamientos preconcebidos que tenemos. Todos tenemos pensamientos preconcebidos. Yo les conté a ustedes la experiencia de alguien que recientemente hablaba con él y la persona me dio autorización para decirlo, donde me expresa días después cuán sorprendido estaba de la forma en que le atendí. Le pregunté ¿por qué? Porque yo pensé que cuando yo te dijera esto, tú ibas a incomodarte o ibas a sorprenderte o ibas a reaccionar. Yo dije, no, por dentro estaba reaccionando. Por dentro había una revolución, pero yo estaba concentrado y ninguna idea preconcebida, porque hay cosas que tú vas a escuchar que te van a incomodar porque van contra tu fe, tus valores y tus principios. Pero ese no es el momento para tú defender tu fe. Es para escuchar a alguien que tuvo la capacidad de hablarte cosas que son fuertísimas. Aunque tú sientas que tienes unas ideas que están chocando ahí adentro. La idea es que le escuches, porque posiblemente sea el día de su liberación. Y luego llegue a pensar y a entender lo que tú tienes como valores fundamentales. Otro problema que tenemos muchas veces es que estamos escuchando atentamente, pero estamos ya buscando respuestas y estamos deseosos ya de dar una respuesta ya. Detenga ese impulso, escuche. Y escuchar más profundamente es escuchar tratando de ponerte en el zapato y en el lugar de la persona. Y a eso los expertos en la comunicación dicen que es una comunicación empática. Empatía, que es esa expresión que agrupa la intención de uno de ponerse en el lugar, de tratar de olvidarse de uno mismo y ubicarse en el escenario de la persona y lo que te está diciendo a fin de lograr una mejor comprensión y una mejor atención a lo que te está diciendo. Y ese sería el nivel más excelente que necesitaríamos cultivar para llegar a tener una comunicación exitosa. De hecho, permítame decirle que en el texto griego la palabra oír o akuo, que ahí aparece, indica una expresión donde es un escuchar con atención. Dice el diccionario, o por lo menos el comentario de este pasaje en griego, que es escuchar atentamente lo que la persona está diciéndote.
para que pueda contribuir a una comprensión mayor. Y se me ocurrió escribir algo aquí. Muchas veces la forma en que la gente ve que tú escuchas sus situaciones le manda un mensaje a la persona en otra dirección. ¿Sabe que usted le dice a la persona, Dios te escucha? Si tú hablas con Dios, Dios te escucha. Dios te oye tu oración. ¿Verdad que decimos eso muchas veces? Porque eso es bíblico. Ok. Pero si alguien no frecuenta la oración y te está viendo a ti que tú estás distraído con la forma de escucharle, que no estás atento a la forma de escucharle, yo pienso, este es mi pensamiento, estamos enviando un mensaje negativo con respecto a la posibilidad de que esa persona entienda cómo Dios se comunica. Porque si yo no manifiesto lo que debe ser una buena comunicación, ella puede pensar, bueno, y si me dice que Dios me escucha, si me escucha como Él, entonces yo creo que tendría un problema para tener una buena comunicación con Dios. Ve hasta el punto en que yo elevo este problema. Si como cristianos no modelamos la capacidad de escuchar, estamos enviando un doble mensaje. Y entre ellos el que les acabo de decir. Esto tiene que ver con lo que dice Santiago. Estén listos para escuchar. Quiera el Señor que esta mañana podamos decidir, yo quiero hacerme y crecer y madurar en mi capacidad de escuchar. Lo segundo que menciona el apóstol Santiago es que no solamente estemos prestos para escuchar, sino que hay cosas en las que tenemos que ser más cuidadosos y tener un freno. Dice el apóstol, tardos para hablar. ¿Y por qué el apóstol enfatiza este proceso de ser tardos para hablar? Permítame, en primer lugar, decirle que yo no veo en el texto que usted no hable, ¿sabe? Allí no hay una prohibición a que usted hable. Aquí lo que dice es que tenga un freno. Que no se mande. Que usted tenga cuidado. Así que hay permiso para hablar, pero hay que hablar con algunas condiciones que el texto bíblico también nos presenta. Y en este proceso de tratar de discernir cómo debo hablar, porque ahora me toca el papel de hablar, quiero mencionar algunos distintivos de este ejercicio. Y amados, en la Biblia, créanme, hay mucho que decir. Mucho que decir. Y no tenemos el tiempo de repasar todos los pasajes bíblicos. Permítanme únicamente mencionar dos pasajes bíblicos. El primero es Proverbios capítulo 18, verso 21. Que es un filtro para que yo me cuide de lo que hablo. Porque allí dice el texto bíblico, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. El que ama comerá de sus frutos, o el que la ama. Cuando leí este pasaje, en la versión actualizada, hay un sentido que también le añade al texto y lo va a ver aquí cuando se lo lea. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y me llamó la atención esa versión. Mire, cuando miramos este pasaje hay dos cosas importantes que no podemos pasar por alto. Lo primero es el poder de lo que hablas. El texto claramente dice que tenemos el poder con lo que hablamos para impartir vida o para impartir muerte. Así que lo que hablamos tiene una capacidad. Usted no se imagina el poder que tiene sus palabras. Muchas veces he tenido la experiencia gloriosa de una buena comunicación con alguien. Y cuando les termino de hablar, y a veces voy a adelantar algo que están aquí en mis notas, que muchas veces cuando he hablado cosas, no siempre las he hablado porque las estudié o porque las leí,
muchas veces yo he entendido que ha sido el Espíritu Santo que ha utilizado los recursos que están dentro de uno, pero ha sido Él el que orquesta, el que hace posible, el que permite una expresión particular que yo no pensaba ni siquiera mencionar, pero que ocurre en el proceso. Y cuando termino, la persona queda de alguna manera asistida, ayudada, fortalecida con otro pensamiento. Y claro, yo tengo que admitir que fue el Señor. Y que esa palabra le dio vida a ese espíritu de esa persona. Que el ánimo de la persona se levanta. Que la perspectiva de la persona cambia. Que su visión es transformada. Y si eso se logra, hermano, usted ha sido un impartidor de vida. Y tiene frente a usted a alguien que posiblemente estaba a punto de caer en una depresión o en algo peor. Pero Dios usó sus palabras. ¿Sabe? Yo a veces miro esto como la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, usted se percata de que hay autores humanos que escribieron la palabra. Pero ¿qué usted también entiende? Que ellos actuaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que ahora yo voy a escribir palabras que son tan autoritativas como la Biblia. No, eso no. Lo que estoy diciendo es que el mismo Espíritu que dio la palabra, Él sigue obrando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Él necesita una boca dispuesta a hablar. Pero hablar lo que sea consono con lo que está en la palabra y lo que Él inspira al corazón. Qué poderoso. Dar vida, pero de igual manera, dice, también puede dar muerte. Una palabra expresada incorrectamente a veces, miren, no tiene que ver la intención de hacer daño. Les dije hace un momento que hay personas que están hablando con uno y rápido quieren hablar, y ahí es que la dañan. Y quizás sin una intención adrede, intencional, dicen algo incorrecto porque le falta parte de la información. Mi interacción con la hermana, con la persona que les hablé ahorita, ya le dije el sexo, es que yo pretendía tener un cuadro mayor para poder tener un juicio más amplio, más correcto, pero no me dio el espacio. Bueno, de manera entonces que tenemos ese poder. Y dice la Biblia, está en lo que hablamos. Lo segundo que yo veo del texto bíblico es que usted va a ser responsable de lo que usted dice. A veces yo he dicho cosas un poquito ligeramente y digo, ay Dios mío, ¿qué yo acabo de decir? ¿Y cómo yo arreglo esto ahora? El texto de la versión actualizada dice que uno tiene que sufrir las consecuencias de lo que dice. A veces hay que regresar al punto y decir, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. O perdóname porque no te entendí. Y esto a veces es medio vergonzoso, pero a veces es necesario porque a veces nos podemos equivocar. Hay consecuencias, hermanos, en lo que decimos. El segundo pasaje bíblico que quiero leerles se encuentra en Colosenses capítulo 4, versos 5 al 6. Gloria a Dios. Y en ese pasaje de Colosenses, la Biblia dice, en la versión Reina Valera, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me gusta la versión actualizada que dice, usen, oiga bien, usen su inteligencia para tratar cómo se debe, usen su inteligencia para tratar cómo se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre cosas buenas, díganla de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno.
Vuelvo otra vez al contexto. Si usted observa la lectura bíblica, usted encontró que aquí está Pablo, en este caso es Pablo que escribe, hablándole de la interacción de cristianos con no cristianos. Pero vuelvo a mi argumento anterior. Lo que aplica a mi conversación con inconversos debe aplicar también a mi conversación ¿con quién? Con mis hermanos, con mi jefe, con quien sea, mi esposa, mis hijos, etcétera. Porque, amado, sería muy incongruente para mi familia cristiana que yo, como dice el refrán, allá soy dulzura, allá soy palabras buenas, allá soy tolerante, allá soy escuchador, y llego a casa y soy lo contrario. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, como decía un refrán puertorriqueño, luz de la calle, tinieblas de la casa. Así que por eso es que yo argumento que esto debe ser igual ¿dónde? En todo sitio y en toda situación. Y aprovechando eso que he dicho, entonces vayamos a algunos señalamientos de este pasaje. En primer lugar, en este pasaje yo encuentro, amén, algunas cosas interesantes. Lo primero que el pasaje dice, hablen con sabiduría y con inteligencia. Pastor, ¿hace falta sabiduría para hablar? Claro que sí, el texto lo dice claramente. Y cuando yo pienso en este ejercicio de hablar con sabiduría y con inteligencia, entonces pienso en tres cosas que me parecen importantes. Número uno, pienso en que yo tengo que procesar lo que estoy diciendo, procesar las palabras. ¿Sabe que usted dice, pastor, pero que no está hablando? No, ¿sabe? Hay una capacidad en nuestra mente para procesar lo que decimos al tiempo que hablamos. Porque el cerebro es tan maravilloso, es tan impresionante, que tú puedes hacer análisis mientras estás ¿qué? Mientras estás hablando. Si te concientizas de esto. ¿Por qué es importante? Porque no solamente es lo que voy a decir, es pensar cómo lo hago. Cómo yo transmito este mensaje. Yo veo también en esta expresión el aspecto de la intencionalidad. Es decir, ¿qué yo persigo? Muchas veces tú no inicias la conversación. Así que al principio tú no tienes el elemento de que tú persigues porque tú no sabes qué te van a hablar. Pero una vez tú tienes el tema o escuchas, ahí tú estableces qué tú quieres lograr con la conversación. Hacia dónde tú quieres dirigir la conversación. Y esa es tu responsabilidad. Porque como cristianos debemos tener como objetivo, número uno, glorificar a Cristo en lo que hablamos y en lo que hacemos. ¿Cuántos casos horribles han pasado con consejeros y personas que escuchan una situación y si es un aspecto económico, un aspecto de finanzas, la persona comienza a pensar qué provecho, o si es una debilidad de carácter o de la sexualidad humana? ¿Cuántos se han enredado porque se despertaron otras cosas que no tenían que despertarse allí? O la ambición o el deseo. El cristiano tiene que estar claro que mis conversaciones deben dirigirse a glorificar a Dios. Y que todo el esfuerzo que vamos a hacer es para que Dios sea glorificado y esa vida sea ayudada. Esa debe ser la intención. ¿Qué fin persigo? Lo otro importante en este proceso de ser sabios e inteligentes es que también nos provee claridad y coherencia. Es decir, ¿qué palabras yo selecciono para hablar? Porque hay una riqueza de palabras que usted puede utilizar cuando está hablando con alguien. Y usted debe ser cuidadoso en cuáles son las que va a seleccionar. Muchas veces tenemos la particularidad de que queremos impresionar a alguien. Y usamos unas palabras a veces y a veces yo, lamentablemente, a veces yo utilizo palabras que para alguien quizás le sea un poco difícil, pero yo les agradezco que si eso le pasa a usted, no se vaya de aquí de la iglesia con una pregunta, no entendí lo que dijo el pastor.
Pregúnteme. Pero nos pasa. ¿Pero de qué nos vale utilizar un lenguaje muy rebuscado si lo que queremos es que haya una comprensión? Lo otro es que yo me tengo que preguntar cuán claro y transparente estoy siendo. Muchas veces me ha pasado que estoy conversando con alguien y tengo una inquietud fuerte. Y digo, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le pregunto esto otro? Y a veces, en el pasado, yo optaba por no preguntar, porque concluía, quizás sean cosas mías, quizás lo dañe si hago esta pregunta. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que si yo busco la palabra correcta, puedo hacer preguntas incómodas. Y hasta el momento que las he utilizado, no ha sido negativo. Porque a veces el mismo Señor, yo decía hace un momento que el Espíritu Santo pone palabra. Y he entendido que hay inquietudes que surgen en la conversación que no son accidentes. Es una que pone el Señor. Pero yo soy responsable. ¿Sabe? Yo no puedo decir, estoy sintiendo del Espíritu Santo que esto y esto y esto y esto, y dime tú. No, hermano. Porque primero yo tengo mi cuidado de poder entender que muchas cosas vienen de mi preparación posiblemente. Otras del Espíritu. Pero yo no quiero poner un peso en la conversación para que la persona me vea a mí como alguien demasiado inaccesible o wow. No. De manera que requiere claridad. Lo tercero que yo veo en el pasaje bíblico que hemos leído es que cada diálogo tiene un momento que debe ser aprovechado. Dice que aprovechemos bien el tiempo. Cuando alguien se acerca a hablar con uno, le dije hace un momento que muchas veces hay una necesidad grande en ese corazón. Y ese tiempo es valioso. Yo he aprendido que hay personas que hablan con uno y han pensado que dependiendo de la respuesta que yo le dé o dependiendo de la interacción que se dé, ellos se abren o no se abren. Mire qué asunto. Recientemente hablaba con alguien y me decía, es la segunda persona con quien yo he podido hablar esto. Otro me dijo, es la primera vez que yo hablo este asunto. Entonces, si yo no tengo el cuidado de primero ser alguien que escucha y que se pone en el zapato de la persona, quizás esa persona diría, a nadie le voy a hablar. A nadie le voy a decir, con las consecuencias que trae, como dice el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos. Hay gente que necesita hablar, pero necesita unos oídos sensibles que le puedan escuchar, porque se están muriendo. Tienen miedos, tienen temores. Y muchas veces hay que entender los miedos y los temores. Pues ¿cuántas veces alguien dijo algo y en forma inapropiada alguien lo ventiló? O en una predicación un pastor. Y de hecho yo he usado ejemplos aquí, pero he sido cuidadoso en la forma en que lo he hecho. Y en casos particulares he solicitado permiso para hacerlo. Así que tiene que haber alguien que escuche. Porque hay gente que necesita urgentemente hablar. El texto dice, con gracia y sazonada con sal. Y aquí yo veo una unión bien interesante. Porque aquí meten el elemento de la cocina. Yo no sé si usted se come una comida que está en el lenguaje puertorriqueño de sabría. Palabra puertorriqueña. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Verdad que sí? Yo en mi casa, cuando yo hago ajo, ¿verdad? Pues siempre la doña Elizabeth Abreu me detecta que yo usé poca sal. Tengo esa manía. Y yo le dije a ella un día, pues está bien. Yo lo que voy a hacer es que le voy a echar más sal. Bueno, una comunicación medio no muy eficiente, ¿verdad? Pero le voy a echar más sal. Mejor. ¿Sabe qué me contestó esa mujer sabia? Hazlo como tú quieras. Porque sabía que era un riesgo, que si yo entonces con esa actitud
cocino, entonces no va a haber quien se coma el arroz. Así que sigo cocinando con poca sal. Aleluya. Pero amados, mire qué interesante. Cuando estemos conversando con alguien, la manera y la forma en que entregamos el mensaje es muy importante. Yo he llegado a pensar que a veces es mejor no hablar que hablar mucho o hablar sin sentido. Claro, yo animo a que hablemos, pero hay veces que tenemos que ser sinceros. Y no creo en dejar a alguien con la palabra en la boca. Que eso es otro error. Si yo no sé qué decir, yo lo voy a decir. ¿Sabes qué? Necesito información. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si me das un tiempo? Y en tal día y a tal hora nos veremos para ver el tema de más cerca. O decir, esto me toma de una manera que no puedo manejarlo en este momento, pero creo que podemos manejarlo. Y si no puedo manejarlo, le digo, ¿estás de acuerdo en que yo busque a alguien que te ayude en esto? Esas son maneras de responder mejor que hablar. Y como decimos ahí en el lenguaje nuestro, disparar ¿de qué? De la baqueta. Seamos sinceros. Si no hay respuesta para la persona, dígaselo. No tengo respuesta en este momento. Pero si usted se compromete a dar una respuesta más adelante, entonces cumpla con esa palabra. De manera que tenemos que ser sinceros, porque a veces vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Y termino con esta expresión en los segundos que me restan. Yo veo en este pasaje también el saber responder a cada uno. Hermanos, no mida a todo el mundo ni lo encajone en lo mismo. Cada persona es un universo. Cada mente es un mundo. Yo tengo 3 hijos y yo no he visto muchachos que piensen tan diferente como ellos. Yo pensé que 2 era posible, pero que 3. Hermano, es porque cada cabeza es un mundo. Y lo que te funciona con uno, no necesariamente te funciona con el otro. Así que no piense que vas a resolver cada cosa de la misma manera. Lo que nos provoca pensar que tenemos que ser sensibles y mirar a esa persona como única y pensar que esa es la primera vez que tú oyes el problema, aunque tengas información de ese asunto de otras fuentes. Esa información te sirve como marco de referencia, pero no para resolver el asunto. Te ayuda, pero piensa que esa persona es única y que ese problema es la primera vez que tú lo escuchas, porque te va a ayudar a poder manejarlo mejor. Y cierro ahora con la última parte del versículo. No estemos prestos a enojarnos. Interesantemente, el texto no dice que no te enojes otra vez. Porque ya le confesé a ustedes que al principio del sermón les hice una confesión de mi vida. Y admito que estaba enojado. El asunto es que eso no trascienda, no tenga un freno. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que si yo no me cuido del enojo, en primer lugar, no estoy desarrollando uno de los frutos del Espíritu que se llama dominio propio. Cuando alguien nos esté hablando y nos molesta lo que nos está diciendo, yo he tenido personas que me han reclamado lo que yo hago, y aún en el ministerio, y a uno no le gusta la crítica. Pero yo he aprendido que si yo no tengo una crítica, no tengo la oportunidad de crecer, de mejorar, de enmendar. Así que yo tengo que autodisciplinarme a escucharlo todo y aún lo que no me gusta. No puedo enojarme y rápidamente pasar de una etapa de escuchar a ponerme a la defensiva.
ahí se arruinó la comunicación. Y nos pasa con los esposos, nos pasa con los hijos, nos pasa con el empleo, nos pasa en todo. Si yo no me controlo, yo estoy dañando un momento que puede ser importante para mi vida y la vida de mi hermano o la persona que está al otro lado. Lo segundo que uno pierde con enojarse es que pierde capacidad de entender. Se nubla la mente, se nubla el pensamiento, se atrofia la capacidad de entender. Y si usted no entiende, va a responder, como dice la Biblia, neciamente, sin entendimiento. Así que el consejo es: no te enojes. Una respuesta con enojo nubla nuestra capacidad de entender. Y créanme, las veces que yo he contestado enojado, me he lamentado de haberlo hecho. Porque me queda un mal sabor primeramente y luego que posiblemente hería a la otra persona. A veces, como decía, se puede reparar. Pero si la Biblia nos dice, cuídate, maneja esto de esta manera, ya nos está adelantando lo que puede pasar. Y el sabio dice que ve venir el peligro y ¿qué hace? Se prepara. Estos son consejos prácticos. Y yo espero que esta iglesia, primero, empezando con el de este altar, los que ministran, el que predica, el que pastorea, tomemos esto seriamente, porque hay una gran necesidad. Y quiera Dios que en esta mañana tengamos aquí unos cuantos pares de oídos que estén dispuestos a escuchar y solamente una boca por cada cabeza que esté dispuesta a hablar poco. Pero cuando habla, lo haga con sabiduría, con gracia y con un saborcito rico que caiga bien al sistema y no lo haga vomitar. ¿Me entendió? Perdóneme la gráfica que acabo de utilizar, pero lo hice con intención. Amén. Que nos ayude el Señor en estos procesos formativos que son tan necesarios en la vida nuestra. Oramos por la hermana Angelina, que tiene problemas con sus piernas. Gloria a Dios. Pasa acá, Angelina, pasa acá. Vamos a ungirte con aceite en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de predicar tu palabra y utilizar el recurso poderoso de tu palabra para tocar un tema tan necesario en nuestras vidas, en todos los niveles de nuestra vida. Espíritu Santo, utiliza esta semilla y siémbrala en nuestros corazones y ayúdanos a recordarla para que dé fruto agradable y abundante para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a los que todavía tenemos problemas con la comunicación, a los que estamos todavía manejando situaciones que necesitamos crecer y aprender. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres en nuestras vidas. Aleluya, porque queremos mejorar, queremos crecer en ti, queremos, Señor, ser mejores oidores y que las palabras que tú nos permitas hablar sean de tal manera sabias e inteligentes y tú seas glorificado en ellas, en el nombre de Jesús. Toca a los enfermos, Padre, los que están presentes en la casa. Si alguien más necesita oración, aleluya, el altar se abre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y allí en tu hogar pon tu mano sobre tu frente. Ponla ahí en la parte afectada. Pon tu mano ahí. Padre, en el nombre de Jesús, toca ahora mismo en el hospital. Pastor Pedro, allí tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Dios mío, cada persona que está enferma.
Todo dolor que estés sintiendo en este momento en su cuerpo, Padre, lo reprendemos en el nombre de Cristo. Ahora mismo, Padre, ahora mismo, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Ponga su mano creyendo, ponga su mano creyendo allí y diga en el nombre de Cristo y por la llaga de Jesús soy sanado. Para gloria tuya, Padre, para gloria tuya. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, a los que están presentes como a los que están allá en los hogares. Bendíceles en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.